Hola a todos y todas, ¿cómo están? Muy bienvenidos a un nuevo capítulo de Cirugía al Día. Soy Wenceslao Seger, cirujano, y hoy tenemos un gran capítulo con un gran invitado. Pero antes, presentar al mismísimo Dr. Diego Marín. Hola a todos, ¿cómo están? Soy el Dr. Diego Marín, cirujano, coloproctólogo, y estoy muy contento de estar nuevamente con ustedes. Nos han pedido que saquemos más capítulos, que sigamos produciendo, así que aquí estamos respondiéndole. Saludamos a los que están escuchándonos desde el auto, desde el pabellón, desde, no sé, caminando en el metro, en la micro, una reunión aburrida. Estamos ahí para ustedes, para entretenerlos una vez más. Tengo un problema así, Wenceslao, hoy día. ¿Cuál? Estoy posturno, muy cansado, así que hay que hacerla corta. 10 minutos y nos vamos, ¿te parece? Pero Diego, si es por cansancio, te tengo la solución. Cuéntame. Es un café Lavazza que nos acompaña siempre y nos anima en todo momento. Hoy el partido por ahí. Con esto Ahora estamos sí listos. que sí. Aguantamos una hora sin parar. Gracias a los amigos de la base que nos acompañan y también gracias a la Sociedad de Cirujanos, la Sociedad de Cirugía de Chile, que nos acompañan capítulo a capítulo, dándonos el respaldo y ayudándonos a llegar a todos ustedes a través de las redes sociales, etcétera. Bueno, y hoy tenemos un temazo, a pesar de ser la patología más frecuente de urgencia, la patología quirúrgica más frecuente en urgencia, aún así existen varias controversias o de repente uno se encuentra con distintas situaciones difíciles y la idea de este capítulo es resolverlas todas con el experto que va a ser el doctor Diego Marín, coloproctólogo. Y Diego, para eso, bueno, cuéntanos un poquito de ti, aprovechando de que no hay invitados externos, cuéntanos de tu familia, de todo. Yo quiero hacer la salvedad, sí, que los coloproctólogos no somos los expertos de la apendicitis, creo yo. Obviamente el área en la cual nos movemos y nos manejamos frecuentemente, pero este es un tema que yo creo que nos atañe a todos. Y por eso dijimos, bueno, presentamos del invitado, hablemos nosotros, porque a todos los que hacemos urgencia nos toca enfrentarnos a esto frecuentemente, así que es un tema súper relevante. Yo soy médico de la Universidad de los Andes, formado en la década de cirugía, también en la Universidad de los Andes, hice después un magíster de epidemiología, hice diplomados en docencia, hice después la subespecialidad de coloproctología en la misma universidad, y me desempeño actualmente en el Hospital de Ipreca y en la Clínica de la Universidad de los Andes, además de mi trabajo muy activo en el área docente de la universidad. Trabajo como parte de la Oficina de Educación Médica de la Facultad de Medicina y ahí también reparto mi interés entre lo quirúrgico y lo más bien lo académico. Así que muy contento por esas dos como áreas de desarrollo en la medicina que tengo actualmente. Y en lo personal, cuéntanos también, yo creo que la gente lo pide. Sí. Estoy casado, tengo 3 niños chicos, mi señora es kinesióloga y bien, me apañan con todos estos proyectos, ya superamos una beca, otra beca, estudio y podcast, creo que estamos bien encaminados, así que bien, por ahí. Muy bien. Bueno, Diego, pasamos a lo que nos convoca. Bueno, Diego, yo creo que hace un par de años, hace varios años se viene conversando del manejo no operatorio de la apendicitis. Es un poco contradictorio empezar por este tema quizá, dado que es un podcast quirúrgico. Sin embargo, con la pandemia se reanudaron un poco los estudios y trataron, debido a la alta carga asistencial por la pandemia, se reanudó el tema un poquito. ¿En qué quedó eso? ¿Todavía hay cabida en Chile? ¿Qué pasa con algunos casos especiales? Cuéntanos un poco del manejo no quirúrgico de la apendicitis. Sí. Ahora, aclarar antes que todo que la gran mayoría de estas cosas van a ser nuestras opiniones personales, ¿verdad? Obviamente uno se basa harto en las guías clínicas, en la evidencia, pero también tiene opiniones personales respecto a estas decisiones. Respecto al manejo no operatorio de la apendicitis, claro, un tema que se ha venido frecuentemente estudiando. En su momento hubo varios estudios, hay una revisión de Cochrane que yo creo que lo hemos visto. Muchos de estos estudios se basaban en un diagnóstico clínico de apendicitis. En los últimos años, digamos, igual 2020 por ahí, salieron estudios randomizados buenos que analizaban pacientes con diagnóstico por imágenes de apendicitis, en los cuales se vio efectivamente el efecto de un manejo médico con antibiótico versus un manejo quirúrgico. Hay 2 estudios, yo creo que son los más relevantes. Uno de esos es el CODA y el otro es el APAC, que tomaron varios pacientes, los randomizaron, a uno dieron curso antibiótico de 10 días, al resto cirugía de entrada, y midieron 2 outcomes bastante diferentes. Ya el APAC medía en la gente que no fue a cirugía la tasa de apendicectomía a un año, en la gente que fue a cirugía la tasa de apendicectomía, que es algo que uno podría cuestionar también,
y el estudio del COA evaluó calidad de vida, un score de calidad de vida y sensación de salud a los 30 días. Uno podría tener opiniones respecto a esos outcomes. La verdad es que, ¿qué es lo que rescataban ambos estudios? Si bien el manejo médico de la apendicitis tuvo su rol, tuvo su efectividad, hay un 30% de los pacientes en el COA que a los 90 días fue operado de apendicitis. Son pacientes que en promedio consultaron más a la urgencia por forma no programada, son pacientes que en general tuvieron mayores complicaciones que los pacientes operados de apendicitis, y aquellos pacientes que fueron operados del grupo de manejo médico presentaron más apéndices perforados que el grupo que fue apendicectomía inicialmente. Oye, y de esos grupos de pacientes que se inició como manejo médico y que evolucionó como manejo quirúrgico, ¿hubo algún subgrupo que destacara dentro de la...? Sí, lo clásico que siempre se ha escrito es que los pacientes con apendiculito en la base obviamente quedan descartados del manejo médico, pero el estudio COA incluyó a los pacientes con apendiculito igual y fueron randomizados en ambos grupos y después fue hecho un análisis de subgrupo. Esos pacientes efectivamente su tasa de apendicectomía 90 días era como un 45%, o sea, era mucho más. Perfecto. Ellos concluyeron obviamente que la calidad, el nivel de salud percibido por los pacientes a los 30 días era similar en ambos grupos, pero obviamente salen estas cositas como porcentaje de pacientes que fueron operados igual, idas a la urgencia, complicaciones, etcétera. Ahora tú me preguntaste en qué está esto en Chile actualmente, o hay cabida. A ver, yo creo que al igual que varias las cosas en la medicina, que todos hagamos lo mismo para todos, nunca es bueno. O sea, todo cirugía, todos médicos, al final esto va decantando un poco, yo creo, en ciertas pacientes, ciertas patologías, ciertos contextos requieren un manejo médico, ciertos un manejo quirúrgico. Yo creo que la gran mayoría de los pacientes con apendicitis se pueden operar en una cirugía que estamos habituados, se hace mucho, muy frecuente, tú mismo lo comentaste, los becados de cirugía, las primeras cirugías que hacen, o sea, estamos bastante habituados. Pero la gracia de estos estudios creo que nos abren la puerta tal vez a ciertos pacientes con patologías médicas descompensadas, pacientes antiagregados, anticoagulados, infartados recientemente, la razón que sea, te abre esa puerta a decir, bueno, ¿sabes qué? Parece que hay un espacio de cabida en el manejo médico, podríamos intentar tal vez ver qué pasa en un paciente que tú consideráis que es de muy alto riesgo operarlo, y estos estudios siento yo que de cierta forma te abren un poco esa puerta. Ahora, los criterios de exclusión de estos estudios generalmente sacan a los pacientes mayores, frágiles, enfermos renales crónicos, daño hepático, que son los que habitualmente uno no querría operar. Entonces, pero igual claro, te abre esa posibilidad de decir, tal vez, oye, tal vez podemos intentarlo, 48 horas, veamos qué pasa. Claro, también dentro de la heterogeneidad de los estudios, yo me acuerdo que había muchos que mencionaban que había cierta reticencia de los mismos pacientes a ser parte del grupo no quirúrgico. Por lo clásico, en el fondo, la apendicitis siempre ha sido quirúrgica, claro. Entonces como que se le proponga participar del grupo no operatorio, había cierta reticencia de los pacientes. Entonces también se consideraba eso en los estudios, en algunos de los estudios que me acuerdo haber leído. Además, sí, ojo que estos estudios tienen un seguimiento súper cercano, o sea, los pacientes al menos 24 horas hospitalizados, sea el grupo que sea, a las 48 horas un contacto telefónico con enfermera, a la semana, a las 2, a las 4. Claro. O sea, requiere un seguimiento súper estricto del paciente, no solamente démosle manejo médico y veamos qué pasa el control a las 2 semanas. Entonces, de la mano de lo que decís tú, sabemos que hay un gol estándar, la alternativa hay que ser súper cauteloso si queremos aplicarlo, pero yo creo que nos abre la puerta a decir, mira, pareciera que era un grupo o ciertas situaciones, que podría funcionar. Yo creo que eso es como lo atractivo de estar con la mente abierta a estas posibilidades. Excelente. Oye, y antes de pasar a la laparoscopía clásica o a la apendicectomía, mejor dicho, ¿hay algún manejo intermedio? Porque yo me acuerdo que hace un par de años ya se viene hablando del manejo endoscópico retrógrado. ¿Cuál es tu experiencia de esto? En Chile también hay cabida de esto. Esto en el fondo es entrar por colonoscopía, tratar de limpiar el apéndice por dentro, tratar de canular el apéndice, un apendoscope, como les diría en inglés, si no me equivoco, espero claro. No estar... Entonces, bueno, eso en Chile, ¿hay algo? Pareciera ser prometedor. Yo creo que como opinión personal no le veo mucha utilidad, la verdad. O sea, ¿qué es lo que estamos ahorrando? Una cirugía versus una endoscopía. Son pacientes que están con dolor, están con apendicitis, tenéis que prepararle el colon, tenéis que hacer una colonoscopía, con lo dificultoso que es llegar al apéndice y no solamente llegar. Yo no me acuerdo bien el estudio ahora que lo mencionáis, pero había que canular el apéndice, son chinos, si no me equivoco, lavar, o sea... No era una cosa así tan llegar y salir. Entonces, mostró resultados, al igual que toda una herramienta que existe. En algún momento tal vez tendremos alguna utilidad, pero no sé si estamos en la etapa que claro. Está a la altura de compararse con una apendicectomía o con un manejo médico como un tratamiento, como un tercer pilar. Yo creo que no, pero opinión personal. Perfecto. No, esa es la idea, ir conversando también de todos estos temas y de todas estas alternativas.
Bueno, ahora pasamos ya al manejo más quirúrgico, a lo que nos convoca realmente. Pero también vamos a partir de a poco. Entonces, cuéntanos un poquito en la apendicitis. Bueno, perdón, antes vamos a dejar en claro que nos vamos a saltar toda la parte más clínica, más teórica, más de la fisiopatología de la apendicitis, de los signos, de la semiología, etc. Entonces, vamos a pasar directo a la parte más quirúrgica, pero antes hablar un poco del plastrón y del absceso apendicular. ¿En qué casos entrarías tú directamente a una cirugía o 100% manejo médico o manejo percutáneo? Antes de pasar ya a los tips de la laparoscopía propiamente tal. Claro. Sí, eso yo creo que está bastante definido. Yo creo que el plastrón como entidad clínica completa, manejo médico absoluto sin ninguna duda. ¿A qué me refiero con entidad clínica completa? No solamente un informe que te dice plastrón apendicular o apéndice aplastronado, porque a veces pasa que tú recibes un informe de imágenes del escáner que dice eso, pero el paciente está con dolor, con Bloomberg y ese paciente se opera. O sea, el paciente con esta historia larvada, con un abdomen inespecífico, con una masa palpable, con el escáner, todo ese, manejo médico absoluto. O sea, ninguna duda, antibiótico hospitalizado, mejoría de síntomas, mejoría del dolor, tolerancia oral alta y completar 21 días. El absceso, yo hago una distinción ahí, porque tenemos abscesos más bien agudos. O sea, el paciente lleva una apendicitis reciente, que se perforó, que está coleccionada, contenida, ese paciente se opera, una apendicitis con un absceso asociado. Distinto al paciente que también lleva varios días de dolor, que ya está un poco aplastronado y en ese contexto además tiene un absceso. Ese es el paciente que uno intenta manejar médicamente. Ahora, médicamente, antibiótico, radiología intervencional, si el absceso es muy grande, incluso podría plantear una laparoscopía exploradora. Uno lo evita obviamente, pero digamos en un caso que no tenga otro recurso, asear, lavar, drenar absceso, dejar un drenaje y fin. Eso sería como la cosa en la que uno se mete. Ahora, por eso te insisto, si creo que es un apéndice agudo, o sea, el paciente ya 3 días de dolor, llega a una clínica florida de apendicitis, 2 días, y te encontré con un absceso, una apendicitis, se opera por apendicitis y se drena el absceso. O sea, no es sinónimo absoluto de irse para atrás y esperar un manejo más conservador, creo yo. Claro, y dentro de esto, porque efectivamente yo estoy muy de acuerdo con que hay blancos y negros, pero en general la gran mayoría de los casos se presentan como grises, Claro. como hay matices entre medio. Entonces, ¿qué pasa si entramos a una apendicectomía? Y claro, el informe no nos decía mucho, pero las imágenes sí decía que podía estar aplastronado, pero el cuadro no era tan así estrictamente de plastrón o de absceso. Entonces, ¿qué pasa en el hallazgo intraoperatorio de plastrón y absceso? ¿Cuáles son las recomendaciones? Un plastrón o te entregaron al paciente en la recuperación del turno anterior y tenés que entrar nomás. Exactamente. También. No, a ver, si te encontré con ¿cuál es el problema del plastrón? Tenía unos cambios inflamatorios subagudos, que ya no es ni la fibrosis crónica, ni esa etapa de edema y inflamación de una apendicitis clásica. Entonces, tenéis tejidos que están friables, indurados, con vasos de neoformación, inflamados. Entonces, el riesgo ahí es que al intentar disecar, abrir el plastrón y encontrar el apéndice, uno termine lesionando más que ayudando. Y muchas veces un apéndice que uno tampoco puede encontrar. O sea, un apéndice que se desintegró, un orificio apendicular que se cerró. Entonces, lo más sensato ahí es, si no hay absceso, no hay nada, cerrar, irte. Si hay un absceso, obviamente, drenarlo. ¿Y en plastrón sin absceso, drenaje? ¿Qué hay de drenar? No, explorar y revisar que no haya una colección. Si la encontráis, la drenáis, aspiráis, le dejáis drenaje y te vais. Claro, pero no hay que insistir, no hay que convertirlo, no hay que intentar hacer algo para que no diga lo que no hizo nada. Está claro, o sea, probablemente la indicación era no operar al paciente. O sea, si ya está ahí en esa, haz lo mínimo posible para solucionar el problema y... Exacto, buen mensaje. Y bueno, entonces pasamos ya a lo que vinimos. Ahora sí. Espérate. Dale. Antes, hay una cosa interesante y respecto a los abscesos que tú preguntaste, porque muchas veces el paciente con absceso lo logramos manejar médicamente, un absceso chico, 2 centímetros, antibióticos, se mejora, el paciente se da de alta. Y la clase de pregunta es, bueno, apendicectomía diferido, ¿verdad? Claro. O sea, después, ¿qué hacemos? ¿Vamos a buscar el apéndice igual? Y en general, uno va a buscar al paciente, uno le hace una colonoscopía para ver que no ha sido otra cosa, uno le hace una imagen para ver si el apéndice sigue ahí. Y este año salió un estudio además de la prevalencia de tumores apendiculares en pacientes operados con manejo médico de abscesos apendiculares. Y claro, la prevalencia de tumores en población sobre 35 años era como un 14%. Muchísimo más que la población general que se opera apendicitis. Entonces, bajo esa visión, la recomendación actual, y esto lo refuerza, es que paciente, especialmente a menor de 35,
con un absceso pendicular que fue manejado de forma médica, la indicación es ir a hacer la apendicectomía en diferido. O sea, ese paciente se deriva a coloproctología probablemente, que se estudie y eventualmente se haga la cirugía formal de ir a buscar la lesión. Oye, bueno, entonces, colonoscopía todo. ¿Algún periodo de tiempo que tú digas, oye, ahora seguro? Sí, el tiempo prudente para bajar la inflamación, 6 semanas. En fondo, para la colonoscopía. Parecido a lo que hablamos de diverticulitis, es una colonoscopia. Pero para la cirugía propiamente tal. Uno habitualmente quiere esperar que se te desinflame bien la zona. O sea, no quería entrar a un abdomen que está recién ahí. Yo te diría esperar unos 3 meses y meter el pabellón de forma electiva, no habría problema. Es lo que haría yo por lo menos. De acuerdo. ¿Te ha tocado encontrarte con abscesos, plastrones, tomar decisiones en ese aspecto? Sí, pues sí, siempre toca, muchas veces. Yo creo que siempre efectivamente he tomado tú lo que tú dices, en el fondo, no arriesgar, no tratar de sacar más de la cuenta, drenar lo que se drene y drenaje chao, ¿no? Claro. Yo creo que es lo más óptimo y es lo que nos han enseñado a nosotros desde chicos, en realidad. Sí. Oye, Wence, ya que tú también haces urgencia, aprovecho de preguntarte, y ahí pasar al siguiente paso, que es la parte técnica, ¿verdad? Vamos a la parte de decir al callo. Te toca apendicitis, entrar a operar. ¿Cómo ponéis los trócares? ¿Dónde los ponéis? ¿Qué trócares usáis? Ya, pues buenísimo. A ver, yo en lo personal aprendí muchísimo con, bueno, el trócar clásico de 10 milímetros umbilical, un trócar de 5 milímetros suprapúbico y un trócar de 10 milímetros en fosiliaca izquierda. ¿Ya? Yo sé que a los proctólogos no le gustan el trócar suprapúbico y yo en realidad muté y lo hago ahora como colectomía derecha. Pongo los dos en fosa ilíaca izquierda. O sea, fosa ilíaca y flanco, mejor dicho. Ahora, yo siempre encontré, y muchos de los becados con lo que operamos hoy día lo ponen suprapúbico y tiene su forma de hacerlo. Yo tampoco digo mucho porque siempre, como con lo rutinario que es que el paciente vaya al baño antes y viéndolo bajo visión directa, como que en general no me genera mucha desconfianza por el riesgo de la lesión de la vejiga. Nunca me ha pasado, nunca lo he visto, nunca he sabido de alguien cercano que le pase. Entonces, en general, en lo personal, si bien a los coloproctólogos no les gusta, no lo encuentro tan grave. ¿A ti qué te parece eso? Sí, el suprapúbico genera controversia en cierto ambiente, en ciertos centros. No sé si a la proctología particularmente es relevante, pero yo no soy muy fan de los absolutos en cirugía. Sí. Creo que decir nunca un suprapúbico porque es el pecado. No, la verdad, lo que sí tú es cierto. Yo me formé de esa forma. Uno se preocupaba que el paciente orinara ante pabellón, si no, pedía que lo sondearan en la mesa y siempre ponía ese trócar bajo visión. Ahora, claro, dice, bueno, aunque hay un riesgo mínimo, ¿para qué te vas a arriesgar? Por el otro lado, también tiene sentido. Pero a la izquierda también está el riesgo de las lesiones epigástricas, entonces... Pues digo, yo creo que no un pecado, ¿no? Te diría, oye, lo hiciste público, ¿quién lo hizo? ¿Quién para acá? No creo que sea tan terrible. No, sí, es verdad. Especialmente si el paciente orinó, estáis mirando, fondo no tenía esos riesgos. Ahora, yo lo pongo como, igual tú, pero por una cosa de formación, yo creo, profesional, porque usted acostumbrado a abordar así el colon. Pero claro, hay gente que lo pone fosiliaca derecha, fosiliaca izquierda. Yo creo que es un poco lo mismo, la verdad. Lo importante es que estés triangulando bien hacia la estructura. Hay gente que usa cámara de 5 y pone uno de 5 en el ombligo. O sea, están todas las opciones válidas. Pero yo creo que es lo que uno lo sepa hacer mejor. No creo que haya algún pecado así mortal respecto a cómo ponerlo. Y el suprapúbico, si lo hay a usar, esas son las reglas. O sea, que orine o lo sondeáis y bajo visión directa, siempre preocupándote que estés viendo la vejiga o la estructura, claramente. Claro, excelente. Oye, bueno, y ahora pasemos a los hallazgos intraoperatorios. Yo creo que ahora esto, sinceramente, ha disminuido mucho, pero yo creo que es importante recalcarlo o retomarlo o comentarlo. La clásica pregunta de los becados o de los internos incluso, ¿qué hacer con una apendicectomía en blanco o apendicitis en blanco, mejor dicho? Apendicitis en blanco, que en el fondo entra a hacer la laparoscopia exploradora y el apéndice se ve sano. ¿Qué hacer? Cuéntanos. ¿Qué hacer? Ya pasa muy poco porque en el fondo... Claro, el diagnóstico ya de a poquito ha ido cambiando de lo clínico a radiológico. Se pueden sacar muchas cosas de esa imagen en blanco, porque mi pregunta inicial sería, bueno, ¿por qué entraste a operarlo? Una opción es que la imagen era mala, o me dijeron que era apendicitis y entré y está normal. También pasa, apéndice engrosado, entré y no está. Pero vamos más atrás. Imaginemos que entraste en blanco porque tú creíste que era apendicitis. Yo creo que esto puede llevarme crítica, pero yo creo que hoy en día el escáner es parte del examen básico de una apendicitis. O sea, no creo que sea criticable. Yo no creo que hoy en día...
Claro, suena súper romántico que el apendicitis es un diagnóstico clínico. Y eso se repite en los libros y se repite en los alumnos muchas veces. Yo creo que no. Yo creo que hoy en día con la disponibilidad del escáner debiera ser un diagnóstico imaginológico. ¿Ya? Obviamente, si está en un centro particular que no tiene escáner, ya, sacando los contextos particulares, que pueden haber muchos, justo se echa a perder el escáner, está bien, en el fondo, pero en un contexto ideal, yo creo que requiere una imagen. O sea, no me parece prudente hoy en día entrar a un apéndice teniendo el recurso del escáner solo por una sensación clínica. Distinto es si no tenía escáner, perfecto. Ya obviamente está malo, lo entiendo. Ya, yo creo que ahí Claro, sí. sí. Pero teniendo el recurso, no usarlo, me parece hoy en día que no es válido y debiéramos operar apendicitis con una imagen. Puede ser una ecografía, resonancia, escáner, lo que sea, pero con una imagen que lo diagnostique. Ahora, si ocurrió, que también ha pasado, que te informaron algo que no lo encontraste, o estaba malo el escáner, o entraste clínicamente porque estás en un lugar que no hay escáner, que también puede ser perfectamente válido, y te encontrás en blanco, varias cosas. Primero, una opción es que sea excesivamente inicial y el aspecto es como apéndice en blanco, pero en verdad está inflamado. Recordar que la inflamación es de adentro hacia afuera. O sea, puede tener una apendicitis que parte de la mucosa hacia... Sí. Ahora, igual ese apéndice que uno lo ve con un tallarín y dice esto no es la causa, es bastante evidente. Ahora, uno, buscar otras causas, claramente. O sea, al paciente algo le dolía. Causas ginecológicas en mujeres, ileitis, ¿verdad? Pueden ser gastroenteritis, pueden ser enfermedad inflamatoria, o sea, no quedarse con simplemente que está normal, sino que, bueno, aprovechemos que pusimos la cámara, tenemos nuestros trócares, revisemos el intestino, revisemos hacia abajo, busquemos cuál es la causa real, porque ninguna gracia, saquemos el apéndice o no resolvimos el problema. Y la pregunta clásica es, ¿sacarlo o no? Yo creo, la verdad, yo lo saco, ¿ya? Complicaciones o no, riesgo de una cirugía que en teoría no iba, ya lo estáis operando, o sea, ya estáis dentro de la cirugía, tenía anestesia, pusiste los trócares, ¿qué más? Y además, tú me lo mencionaste antes cuando conversamos fuera de pantalla, que igual el riesgo de apendicitis de un adulto probablemente es mucho mayor en su vida que el riesgo de la complicación posible que podéis tener. Entonces, sumado a que un paciente que lo operaste apendicitis, o sea, él en su cabeza lo operaste apendicitis. Claro. Tardando explicaciones en 10 años más de que me operaron, pero al final no era, así que lo dejaron. Yo creo que saca el apéndice, que olvídate de problema y... Claro, yo estoy muy de acuerdo. O sea, si no me equivoco, los riesgos de tener apendicitis eran como un 6% en la vida. Y ya si ya entraste, los riesgos de ligar un apéndice que pudiese estar inflamado por dentro es mucho menor a 6%. Entonces, yo creo que sin duda hay que sacarlo. Yo también me quedé con ese concepto siempre y también lo saco. Muy de acuerdo. Oye, ya avanzando en el desarrollo de esto, compromiso de la base apendicular. Ya veo que lo tenemos anotado ahí como en nuestra pauta. Me gustaría saber, tú que haces turno de urgencia en un hospital, ¿te ha tocado ver últimamente alguna base comprometida? Sí, bueno, siempre... ¿Qué hiciste? Sí, siempre toca. Yo creo que aquí, antes de pasar como a las distintas conductas y si hay alguna mejor que otra, yo creo que, y lo conversábamos un poquito antes también, y por eso nos reímos un poco, es que ¿cómo se define base comprometida? Porque en el fondo todo el mundo... Hay una base comprometida que es lógica, que es cuando ya el ciego tiene compromiso evidente y todo. Pero siempre hay muchas como bases friables, bases que nosotros ahí conjugamos algunas palabras como para tratar de explicar esto. Entonces, yo creo que la base friable, la base comprometida, hay que definirla como algo que uno no lo deje tranquilo con un endoloop común y corriente. No sé si estáis de acuerdo. Como de repente que esta inquietud de, oye, así que esta puede andar mal. Claro. Solamente con un endoloop común. Yo creo que los dos momentos en que uno dice está la base comprometida, uno, cuando pusiste el endoloop en la base, que se veía sana y ese endoloop como que te rebana el tejido, claro. o francamente te corta el apéndice, o ese apéndice que estáis disecando y te quedas con el apéndice en la mano, ese es como base friable. Y lo otro comprometido es lo que decís tú, cuando tenías el ciego francamente inflamado, necrótico, lo que sea. Ahora, yo creo que la definición que tú dijiste tiene bastante sentido. Es como no es una definición clínica, una definición como más práctica. En el fondo es cuando esto es como la fístula simple y la compleja en fístula rectal. En el fondo, cuando no puedes poner el endoloop para solucionar tu base, es base comprometida. ¿Por qué? Porque va a significar o te va a obligar a tomar decisiones de, bueno, ¿qué hago ahora? Entonces, aquí yo creo que el experto eres tú. Cuéntanos un poco de cuáles son las alternativas cuando nos encontramos con esta base comprometida. Sí, bueno, yo creo que, claro, los expertos es cualquiera que opera apéndice en la urgencia, porque si estás ahí, te va a tocar enfrentarlo. Generalmente, ¿qué es lo que hago yo? ¿Qué es lo que me ha tocado hacer? Cuando la base está comprometida en el sentido de
que tienes una base apendicular friable, donde ese endoloop te rebana todas las capas menos la mucosa que queda firmada ahí, o te lo corta por completo, o francamente, disecándolo, te quedaste con el apéndice en la mano de la base, pero el ciego está sano, punto. Ya era un punto laparoscópico, una cruz, fin, no jareta nada, sino que un punto a la base, listo, que quede bien cerrado. Cuando ya ¿Con qué punto? Vicryl o PDS, cualquiera de los dos. La absorción rápida, yo hubiese pensado que quizá un poco más firme. ¿Cómo? No sé, un PS, digamos. O... Sí, no, generalmente con Vicryl, de hecho, las veces que me ha tocado hacerlo. Pero si ya la base está más comprometida en cuanto a que el ciego está con algún tipo de daño, el ciego está friable, necrótico, tu opción ahí es irte a hacer una tiflectomía más o menos completa. ¿A qué me refiero con eso? O sea, tomar el ciego, liberar el ciego por lateral, quedarte con el ciego completamente suelto, asegurarte que la distancia al árbol ileocecal es suficiente y tener un stapler, lo que tengáis a mano, un magnum, un Etcher, un endoguía, lo que sea, y cortar el ciego completo. O sea, dejáis una sutura de doble o triple grapado, y te aseguráis de sacar todo y cortar en el ciego que está sano. Yo creo que esa es la alternativa. Colectomía derecha por apéndice comprometido, yo creo que eso mucho. Es muy raro, pasa muy poco. Claro. Yo creo que, no sé, yo creo que a mí nunca me ha tocado. Yo creo que hay personas que lo han hecho, me ha tocado ver. Yo creo que son más escenarios tumorales, sí, otro hallazgo, ¿no? Es súper raro tener que llegar a sacar el colon derecho por un apéndice con la base comprometida. Yo siempre tenía más o menos alternativa, aunque no descarto que a alguna le pueda pasar. No, debe estar dentro del espectro de alternativa. ¿Tú qué has hecho las veces que te ha tocado? Pucha, yo he trabajado en lugares con disponibilidad de stapler y stapler nomás. Stapler a la base, aunque sea... No, me ha tocado liberar, me ha tocado tiflectomías formales y todo, pero me refiero a... Siempre he tenido que hacer stapler. Le he tirado puntitos cuando de repente quedo como inseguro, pero no lo suficiente como para tirar un stapler. Le he tirado puntitos, pero en general... Con stapler se solucionan la mayoría de las bases comprometidas. Está disponible un buen recurso, de repente, en vez de marearte, especialmente si uno no está acostumbrado a pasar punto laparoscópico. Todos nos entrenamos durante las distintas becas, hacemos cursos, todo, pero si en tu especialidad no lo haces frecuentemente, es difícil pasar un punto si no estás acostumbrado. Entonces, si tenés la disponibilidad de no marearte, creo que tirárselo está totalmente no, también en el sentido en que es más rápido, si está disponible. Yo no lo dudo en ese sentido, en escatimar en eso. ¿Y las veces que te ha tocado, le dejaste drenaje, no? Sí, base comprometida, dejo drenaje. Yeah. Yo creo que, bueno, las indicaciones de drenaje las tenemos que conversar, así que ya que lo tocaste, hablemoslo al tiro. Eso, cuéntanos, ¿dónde dejaste el drenaje? ¿Qué drenaje? Ya, espérate, yo creo que primero las indicaciones. Yo creo que aquí las escuelas han ido mutando un poquitito. Yo creo que cada vez los drenajes en cirugía las dejamos menos, en menos ocasiones. Entonces, por ejemplo, si antes uno le dejaba drenaje en peritonitis apendiculares simplemente por el hecho de haber una peritonitis de 4 cuadrantes, ahora ya eso ha ido prescribiendo cada vez más. No sé si estás de acuerdo. Yo me quedé y lo que yo ¿Dónde le dejaste el drenaje en tu base comprometida? No, espérate, para el contexto. Fotito. No, ¿dónde se lo exterioricé o dónde lo dejé? ¿Dónde lo dejaste? ¿Qué drenaje usaste y dónde lo sacaste? Ya. Bueno, si quieres responder eso específicamente, voy. Ya, drenaje tubular, exteriorizado siempre por fosa ilíaca derecha. ¿Ya? Nunca utilizo el mismo trocar suprapúbico en caso de que hubiese estado operando con ese. Para exteriorizar el drenaje. Aquí lo dejo... En caso de, para completarlo de antes, lo dejo solamente en caso de absceso y compromiso de la base. No lo dejo en caso de peritonitis nunca, casi nunca. O sea, le hacía una nueva incisión para dejar el drenaje. Exactamente. En fosa ilíaca derecha. Sí. Esto en el fondo tiene una base, una base como científica, digamos, que la idea de esto es prevenir o conducir alguna eventual fístula cecal y la idea es hacer el trayecto lo más corto posible. Y en ese sentido también ocupar drenajes que generen trayectos rápidamente. ¿No es cierto? ¿Tú haces lo mismo? ¿Tú estás de acuerdo? ¿Haces otra cosa? Sí, te lo preguntaba porque creo que es bueno recordarlo, porque muchas veces ahora que estamos en el mundo de la cirugía mínimamente invasiva, en la laparoscopía, uno siente culpa y le duele hacer una incisión más en la piel. Así no, para nada. El mínimo 3. Para estos efectos, cero miedo. Yo creo que estoy de acuerdo contigo. Una incisión decente nomás en fosa ilíaca derecha, lo más cerca posible de tu base que está comprometida o de tu absceso que drenaste, y poner uno directo en esa zona es lo más prudente. Me ha tocado ver drenajes puestos en fosa ilíaca izquierda y claro, estáis cruzando todo el abdomen, claro, drenando tu fístula, no tiene sentido.
por ahorrarte un trocar. Oye, bueno, me cortaste toda la inspiración, pero Centímetro. tú en peritonitis, Sí. ¿dejas o no dejas? En absceso sí, en peritonitis depende cómo me quedó el aseo. Yo creo que de la gracia de la laparoscopía es que voy limpiar todo, o sea, veis perfectamente tiene- sobre el vaso, arriba del hígado, para todos lados. Entonces, dependiendo de qué tan limpio me quedó, hace poco, O sea, yo limpio hasta que quede limpio. Po. por eso, hace como 2 meses, pero era un paciente que no estaba el informe tan claro y peritonitis, 4 cuadrantes, purulenta. Lo limpié. Me gusta mucho la gasa también a mí. Y vi mi resultado final y la verdad es que quedé súper conforme. No le dejé drenaje. Le mantuve el antibiótico unos 3-5 días y la verdad es que anduvo súper bien. Obviamente, claro, es un caso particular, no es como para hacer una recomendación general. No, obviamente. Pero en peritonitis en general, yo creo que depende de qué tan conforme quedaste. Porque al final, ¿cuál es el rol del drenaje? En ese caso es drenar. Y si no te quedó nada para drenar o tú creéis que está súper bien limpio, te diste el tiempo de revisar interasa, la raíz del meso, en todas las correderas, todo, yo creo que puedes ahorrártelo. Yo totalmente de acuerdo. Bueno, entonces cerramos el tema drenaje. Cerramos el tema. Drenajes. Listo, cerrado, me parece. Oye, ya, pues entonces pasemos. No sé si en realidad esto es como tan difícil. Yo creo que hoy en día es como algo que se da por hecho en el fondo. Pero el clásico apéndice, mejor dicho, retrocecal ascendente subseroso. ¿Alguna recomendación para eso? ¿Algo que mencionar o en realidad lo clásico? No, yo creo que no hay que tenerle miedo y haber estado bien atento en sus rotaciones de coloprocto, de liberar el paridocólico adecuadamente, entrar a ese espacio y levantar el colon derecho para ver el apéndice o sea, completamente. En fondo, no intentar irse como picoteando por aquí y por allá, sino que si ya viste que el apéndice se va por atrás o lo viste previamente, bueno, liberar todo eso, levantar, verlo completo y sacarlo hasta la punta, que no te quede una punta ahí al fondo cerca del hígado remanente. De acuerdo. No sé si hay alguna técnica particular. Lo que a veces hago en esos casos es que me voy desde la base hacia la punta. Cuando estáis luchando por buscar la punta para llegarlo, sí. si la base está sana ahí mismo, la diseco, Claro. le tiro lo que sea ahí, la forma de cortarlo, y después te vais tal vez liberando si es que eso te acomoda un poco más. Perfecto. Oye, Diego, bueno, mira, ahora otro caso, paciente mañoso, de repente una imagen que se ve un apéndice más engrosado, pero que al ingresar se palpa indurado y tú sospechas que puede ser un tumor apendicular. La idea no es hablar del tumor apendicular propiamente tal, porque podríamos hablar horas, pero más que eso, más que los tipos, ¿cuál es el enfrentamiento de un tumor apendicular? Como apendicitis aguda. Claro, o sea, obviamente si la imagen te sugiere un engrosamiento sospechoso, una lesión neoplásica, proliferativa, qué sé yo, no, déjalo ahí nomás. O sea, si el paciente está con una clínica de dolor, no está perforado, no está obstruido y está tranquilo, o sea, antibióticos tal vez, y que lo vea el especialista el día siguiente o donde haya que derivarlo. Pero eso es pre. O sea, si se toca eso, ahí se acaba tu sospecha. Sí, en el fondo cambia el Ahora, si efectivamente era un apéndice setting. que te informaba como engrosado, sospechoso apendicitis, entraste y te encontraste con un tumor, se abre igual un abanico de opciones, depende de qué tumor te encontraste. Y obviamente yo creo que si hay un tumor en la punta del apéndice, con una base sana, que no tiene diagnóstico, oye, saca el apéndice, necesitáis la biopsia, saber qué es. Sí, intentar llevarse, yo no sé si tú lo haces de rutina, pero intentar llevarse del meso del apéndice. Claro. Hay gente que seca el meso del apéndice, saca el apéndice como un tallarín. Yo creo que en esos casos, yo siempre lo hago con meso, pero en esos casos especialmente, llevarte el meso del apéndice y llevarte el apéndice completo adentro de una bolsa, con cuidado de no perforarlo y sacarlo completo. Si ¿Por qué el cuidado de no perforarlo? Uno siempre tiene cuidado de eso, pero... En el fondo, tu segundo escenario sería que fuera algo más cercano a una neoplasia mucinosa del apéndice. Una dilatación del apéndice, sospecháis que hay mucina adentro, lo mismo. O sea, si tenéis la base bien, saca el apéndice, una bolsita, no perforarlo, vamos a llegar a eso. Perfecto. Ahora, si la lesión compromete la base del apéndice, o te parece una lesión de tipo infiltrativa que más se acerca a un adenocarcinoma de colon, en ese caso, yo creo que no hay ninguna urgencia que se saque a las 2 de la mañana en un turno de urgencia. O sea, en ese caso, ¿te parece que es un tumor? Yo sacaría todo, me iría y lo dejaría que lo vea la persona que lo ve en el centro que uno está al día siguiente, cuando corresponda. ¿Ya? No creo que sea necesario o prudente que a las 2 de la mañana un cirujano que no tiene experiencia en hacerlo regularmente se ponga a hacer una... siquiera que lo convierta para sacarle el colon derecho, si es que no está obstruido ni nada, yo creo que en ese caso no lo dejaría ahí nomás.
¿Por qué la precaución de no romperlo? Especialmente la neoplasia mucinosa es súper relevante no perforarlo. Ya, o sea, el riesgo de diseminación peritoneal de la mucina es súper relevante, por lo tanto ahí tener mucho cuidado. O sea, hay que esforzarse por laparoscópicamente, si no está en esa vía, no operarlo. Si uno cree que no tiene muchas las condiciones, tal vez meterle una bolsa antes, mientras uno lo va sacando, pero hay que asegurarse de eso. Y lo otro, asegurarse también en esos contextos de hacer una laparoscopía diagnóstica correcta. O sea, además de sacarlo, revisar la cavidad, revisar que no hay un implante. Si hay algo que parezca un implante peritoneal, biopsiarlo. Perfecto. Eso es lo que yo haría. Ahora, igual, obviamente depende del centro en que uno esté, tener una relación con los equipos súper relevante, y en ese sentido, tú puedes operar un apéndice, porque está en apendicitis, porque sabemos que la apendicitis aguda empeora, hay que operar la urgencia. Si te encontráis que lo que estáis operando no es una apendicitis aguda, yo creo que tenéis todo el derecho a decir, me salgo, esto no es lo que entré a hacer, por así decirlo, no hay una urgencia que sacar, y prefiero que lo vea alguien después. Esa es mi opinión personal. O sea, en mis centros eso es lo que sugeriría. Si hay alguien que está recién egresado o nunca lo ha hecho, qué sé yo, se puede hacer después, creo yo. ¿Y si fueras tú mismo o alguien que sí tiene experiencia en colectomía derecha laparoscópica, en qué caso sí le harías en ese mismo? Porque el mensaje fue claro, el mensaje es, si es que tú no tienes la experiencia de hacer una colectomía derecha laparoscópica, mejor abandonar. Y no hay una urgencia en esa cirugía, digamos. Entonces, ¿en qué casos tú, como cirujano coloproctólogo, que en el fondo serías el encargado como de resolver esto de forma definitiva, Claro. en ese entonces harías una colectomía derecha, o te llaman, porque tú pusiste el caso a las 2 de la mañana, pero Sí. si 2 de la tarde, estás tú en el hospital, un cirujano general entró, está en la urgencia, oye, justo está llegó en el hospital, llamémoslo. ¿En qué caso lo haces? Tú lo conviertes en una apendicitis. A una Claro, colectomía claro, derecha. entraste como apendicitis aguda y el paciente terminó sin colon, derecho. Yo creo que depende mucho de... No hay como no hay una respuesta correcta y absoluta. ¿Por qué? Depende de varios elementos. Uno, obviamente, revísate la imagen a ver si efectivamente algo, se le pasaron los metástasis hepáticas al radiólogo o en las bases pulmonares algo. O sea, primero, que no sea algo diseminado de etapa 4, digamos que Claro. asumo que no, porque el Porque escáner se ha aparecido vería, algo. claro. Segundo, ¿qué sintomatología le da al paciente? Obviamente, si el dolor es por algo que está medio perforado o está contenido con una colección, obviamente que sí. Ahora, en el caso que sea un tumor de diagnóstico incidental, que la imagen al menos parece que no está diseminado, que en tu laparoscopía exploradora no hay carcinomatosis, no hay nada hepático evidente, yo también intentaría sacárselo en el momento. O sea, tenía al paciente anestesiado, Sí. está dormido, está con tu laparoscopía andando. ¿Qué hay que hacer? Vaya a sacarlo, para pedirle un TAC de tórax, un CEA y operarlo a la semana. Yo intentaría hacerlo, pero insisto, así como en este caso que me estáis planteando en particular. ¿Ya? Claro. Sí, son Eso. los dos extremos, en el fondo. Claro. Sí. Perfecto. Bueno, yo creo que pasamos ya por varios temas de como hallazgos intraoperatorios, ¿no es cierto? No sé si hay algo que tú nos quieras comentar aparte de lo que hemos conversado. De las peritonitis pasamos de... Sí, no, yo creo que Tenemos otros temas por conversar, pero como hallazgo... yo creo que es bastante... Fuimos por la parte más frecuente. Yo quería hacer una pregunta a ti, Wenceslao. ¿Esto es una interrogación? ¿No? Sí. ¿Hay convertido apendicitis aguda? En verdad, una muy buena ¿O pregunta. cuándo tú crees que alguna vez convertirías a una cirugía abierta por apendicitis? Una muy buena pregunta. Yo creo que en realidad, a ver, la pregunta sí o no, si he convertido, he convertido. Muy pocas ocasiones y únicamente en caso en que la laparoscopía no me ha permitido, en el fondo, hacer una apendicectomía de forma correcta y como me hubiese quedado más tranquilo haciéndolo abierto. Pero en el fondo me he divagado mucho, pero yo creo que, a ver, en el fondo cada vez menos, porque la cirugía abierta muchas veces pareciera ser como la salvación o el rescate de una cirugía laparoscópica difícil. Sin embargo, eso para las nuevas generaciones no lo es. Nosotros, o sea, yo he operado cientos de apéndices laparoscópicos y muy pocos apéndices abiertos, de forma primaria. Entonces, uno no se maneja tanto con la apendicectomía abierta. No sé si estás de acuerdo tú con eso. Sí. Si te lo pregunto, es lo mismo. Yo creo que hay un cambio como de paradigma tal vez en las generaciones que nos formamos con la laparoscopía totalmente instaurada, y es que lo que decís tú, o sea, nuestra experiencia abierta es menor, por lo tanto para nosotros no es necesariamente más fácil Claro. el abordaje abierto, lo mismo que para la vesícula, por ejemplo. O sea, convertir una vesícula no es sinónimo de la hago papita.
Y creo que se ha ido cambiando un poco el escenario. Yo estoy de acuerdo contigo. Yo diría que, no sé si he convertido... Es que en el fondo uno convierte por indicaciones de conversión de cirugía como clásica, como por ejemplo un abdomen que es difícil entrar, como de forma laparoscópica. Así como sí o sí sería un sangrado incoercible. Que no podéis manejar laparoscópico, o sea, no sé, pasaste allá en la ilíaca por algún motivo, ya, eso es totalmente entendible. Pero el resto, claro, yo creo que lamentablemente o positivamente, no sé cómo verlo, pero nuestra habilidad está mucho más dada en lo laparoscópico y es como habitualmente nos formamos y uno lo busca más. Entonces, la conversión efectivamente es mucho menos frecuente hoy en día porque no significa para nosotros la solución. Oye, ¿y tú has convertido? Porque la pregunta que viene ahora es, ¿tú le haces un McBurney o una media, digamos? Sí. No me suena que haya convertido. Y si es que lo hice... O si es que lo hiciera, lo que me hace más sentido es hacerle una media. En el fondo, si convertiste por algo que necesitáis una buena exposición y ver bien, Jim McBurney no te da el gran abordaje que necesitáis si es que estás pensando en la razón por la cual la convertiste, creo yo. Claro, igual, bueno, todavía hay muchos centros en que la apendicectomía se hacen abierta y mucha de la gente que nos escucha la apendicectomía se hacen abierta y tienen un bagaje muy superior al nuestro de la apendicectomía abierta. Entonces, yo creo que aquí no hay una respuesta así estándar. Por eso el disclaimer al principio que mucho de esto está relacionado con nuestras opiniones personales y lo que nosotros hemos vivido, ¿no? Claramente, podrán ahí en los comentarios ponernos muchas de su experiencia y tal vez sería bueno tener a gente en una futura sesión de apendicectomía que no cuenten con tanto laparoscopio. Que no tienen laparoscopía en la noche, qué hacen, cómo lo hacen, qué consideran, tal vez de una visión muy distinta. Así que si alguien quiere... Ahí comente, estaríamos encantados de invitarnos. Sí, bueno, como siempre, más que invitados a escribirnos, a seguirnos, a todo. Oye, Diego, otro panorama. Embarazadas. Porque no es poco frecuente, digamos. A mí me ha tocado un par de ocasiones fácil. ¿Y hay alguna consideración que hagas tú con las semanas de embarazo? Aquí, uniéndolo con el tema anterior... siempre le dan la oportunidad de la laparoscopía. ¿Hay alguna semana de gestación que la laparoscopía no sea recomendada? Y en caso de entrar de cirugía abierta, ¿qué abordaje usarías? Pongámosle distintas semanas de embarazo. Pongámosle primer trimestre. Obviamente no creo que haya mucho que hablar del primer trimestre, digamos. La verdad, no tengo una gran experiencia de apendicitis en embarazada. Probablemente te he operado más que yo. Pero, porque me contáis. Pero así como haciendo... ¿Cómo actuaría yo? A ver, la laparoscopía en embarazada está hace rato totalmente validada en los 3 trimestres del embarazo como algo seguro. Claro. O sea, aquí no hay una edad gestacional en la cual uno diga aquí no se puede, aquí sí se puede. Siempre, obviamente, considerando los riesgos con el obstetra de la paciente, con la paciente, el grado de urgencia real del caso, etcétera. O sea, obviamente contextualizándose. Pero la laparoscopía en sí no está proscrita, digamos, desde la semana 32 o antes de la semana 12, lo que sea. Es válido siempre. De hecho, mientras, obviamente, la dificultad de la laparoscopía viene dada por un útero grávido que te ocupa toda la cavidad abdominal. Entonces, mientras menos semanas, más fácil, es un abdomen prácticamente normal. Mientras más semanas, más difícil, porque te contrae el apéndice más arriba. Ahora, volvemos a la pregunta anterior, bueno, entonces abierto es más fácil para ti. No, porque ahí incluso cambian las incisiones. Exacto, o sea, clásico, probablemente así una transversa arriba. Una transversa más alta. Claro. Pero hay que ir a buscar el apéndice, igual que tan arriba está, que no. Yo creo que el consejo va a ser en el fondo, bueno, uno, lo clásico siempre entrar abierto, jamás entrar con bebés. Yo creo que ya eso cae de perogrullo, pero después entrar abierto por sobre el nivel, no necesariamente umbilical, sino que por sobre el nivel del útero y después acomodar los trócares bajo visión directa y tratar de acomodarse para triangular en relación al apéndice, que por supuesto que sube, ya no va a estar en fósila derecha, sino que puede estar en hipocondrio incluso. Claro, preparando el material para este capítulo, buscamos efectivamente, y la evidencia sugerente actualmente de que todos los beneficios de la laparoscopía se mantienen en el embarazado. O sea, menos dolor postoperatorio, recuperación más rápida, etcétera, etcétera. Entonces, no dice, oye, ¿por qué se obsesionan? ¿Por qué no harían? Bueno, uno, porque... No es más fácil. No es más fácil para algunos. Y dos, porque también esos beneficios están demostrados y está totalmente validado como algo seguro. Entonces, yo creo que haría lo mismo, intentaría un intento razonable, le digo yo. O sea, si estáis ensañando ya por hacerlo con 3 incisiones, no, chao, o sea, anda a buscarlo directamente. Pero al menos eso es lo que haría yo. Ahora, como te digo, experiencia escasa. Claro. Y bueno, y también
Yo creo que hay otro como punto a tocar es que en el fondo, si es que ya el embarazo es de término, yo no sé ahí tampoco si es que vale la pena inducir el parto o operar el apéndice primero y dejar el Sí, no, embarazo andando como tal cual. La conversación la tenéis con el obstetra, de conversar con él, que puede madurar el pulmón, bla, bla, bla. Bueno, recordar que la apendicitis aguda en embarazadas no es recomendado el manejo médico porque aumenta la mortalidad, ahí sí que sí, si es que es feto o en... Y están excluidas todos los estudios de manejo no operatorio, entonces en una población que esté incluida en eso. Exacto, entonces en eso no caemos en la discusión de operar o no operar. ¿Ya? Oye, aprovecho de hacer un reconocimiento a nuestro auspiciador. Ya llevamos harto ratito conversando, ¿Estás cansado? Nos ha tenido, pero activo, potente, lúcidos, esperamos, entretenidos con su aporte, así que bien. Ya, bueno, ya hablamos de todo lo operatorio del apéndice ya, y de lo no operatorio, así que yo creo que hemos hablado mucho. Ahora nos falta lo último, que sería el manejo postoperatorio. Sí. Aquí, así como el absceso drenado, absceso tratado, apendicitis apendicectomizada, apendicitis tratada, sí. O hay ocasiones que tú dejas antibióticos postoperatorios. Bueno, salió verso. No, o sea, apendicitis estándar, tratada, sin antibiótico, sacado. Entonces la pregunta mejor, ¿en quiénes les deja antibiótico? A ver, en pacientes que tú eliminaste el foco séptico con seguridad, no deberías por qué seguir con antibiótico. En pacientes que tú eliminaste el foco séptico abdominal, pero quedaste con alguna duda, como por ejemplo en casos de peritonitis purulentas, que limpiaste, pero que te quedó la duda, como te comentaba, yo no le dejaste drenaje porque limpiaste bien, pero igual sabéis que algo queda, tú podrías intentar un tratamiento más bien acotado. ¿Ya? O sea, la guía actual sugiere 3 a 5 días, lo que sería un tratamiento antibiótico acortado. ¿Por qué? Porque también, bueno, fuera de nuestras complicaciones apendiculares también está la resistencia antibiótica, las complicaciones, o sea, hay otro elemento a considerar en el juego, pero en teoría podría ser un tratamiento corto si es que tú creéis que tu foco no está totalmente controlado. Distinto si tú tenías un absceso que estás drenando, claro. Ya se perpetúa la franca evidencia que te quedó una colección, obviamente cambia, pues, pero estamos hablando del paciente que lograste tratar quirúrgicamente sin antibiótico y si le dejáis algo, cortito. Yo creo que es lo más prudente. Perfecto, yo creo que hemos abordado el tema bastante integralmente, así que me quedo muy conforme. No sé si tienes alguna anécdota en relación al apéndice, alguna apendicectomía que te haya costado, que haya sido difícil, que te haya costado, o que te haya... Mira, que recuerdes. No me acuerdo ahora así a la rápida, solo mencionar que, y ya lo he dicho como 3 veces en el capítulo, que claro, generalmente con la proctología se asocia al apéndice, pero la verdad es que sí. a todos nos toca, yo como cirujano general me tocó muchísimas veces, y uno se enfrenta mucho a apéndice. Lo importante es tener claridad en todas estas decisiones, o sea, tener tu imagen previa, saber ver la imagen uno, para tener claridad que te estás enfrentando, para reconocerlo, saber qué escenario te voy a enfrentar y saber qué hacer en cada caso, cómo escapar, a quién llamar, a quién le pregunto, qué hago, qué drenaje dejo, cómo lo dejo, dónde lo dejo. No tenerle miedo, por ejemplo, al cuarto trocar. Yo a veces en la paroscopía, teniendo que hacer aseos de peritonitis, oye, otro trocar y vamos a lavar para otro lado donde no llego. O sea, insisto, no volver a eso de que lo mínimo invasivo y las 3 incisiones no se puede más. Bueno, pongamos otro si no llegamos al fondo del hígado. Entonces tenerlo súper claro, ¿ya? Y yo creo que estar siempre bien acompañado. Yo creo que en cirugía es muy importante que sepamos confiar en el resto, saber preguntar y tener criterio y prudencia. Yo creo que el buen cirujano es el que tiene muy buen criterio, y el que tiene criterio va a saber cuándo parar y decir, a ver, preguntemos, veamos qué haría el otro, analicemos la situación. Eso, no sé si tú tienes alguna anécdota reciente que queráis comentar. En realidad no bueno, mucho. Si alguno de ustedes tiene algún caso interesante, sería bueno que lo compartiera acá abajo. Obviamente todos nos beneficiamos de su experiencia, de sus opiniones. Si están totalmente en contra de lo que nosotros decimos, por favor pónganlo, porque de eso se trata esto, de generar una comunidad quirúrgica que conversa, que abiertamente pone sus visiones y vamos encontrando consenso y puntos en común. Así que, bueno, los dejamos más que invitados a seguirnos en las redes sociales. Estamos en mayoría de en todas las redes sociales estamos. Que nos comenten, que nos escriban. Hemos recibido muchísimos comentarios, muchísimas opiniones. Hemos mejorado en algunas cosas, hemos tocado temas que nos han pedido. Así que estamos muy contentos de estos días que llevamos ya en el podcast. Así que muchísimas gracias a todos. Le agradecemos como siempre a la BATSA Endomática, a la Sociedad Chilena de Cirugía y a nuestros futuros auspiciadores que estamos buscando. Eso. Acuérdense ponerle like a nuestras publicaciones, síganlas, coméntenlas, compártanlas. La idea de esto justamente es generar
esta comunidad que nos permita seguir conociéndonos, ampliando nuestro horizonte y la verdad es que generando una comunidad quirúrgica en Chile que sea unida. Somos pocos, un país chico, y creo que es bueno que todos trabajemos en conjunto y tengamos menos visiones compartidas. Ojo que también nos escuchan desde afuera, así que también un saludo para toda Latinoamérica y todos los países de afuera que nos escuchan. Y, eso te digo, me gusta. Diego, antes que se nos olvide, te tenemos un regalo, la Batza y Vendomática. ¿Esa es la famosa taza de cirugía del día? Exactamente, la famosa cirugía del día que ya suena en los hospitales, Mira, en todos lados. Nunca pensé que iba a ser dueño de una... Ya llegará mi momento de brillar también. Gracias. Bueno, éramos nosotros, creo que es un tema que nos atañe a todos, es bueno conversarlo, así que si tienen más temas, como dijo Wenceslao, por favor, escriban abajo qué quieren que hablemos en los siguientes capítulos, porque eso se trata de esto, que sea algo interesante para ustedes. Exactamente. Muchas gracias por escucharnos. Que estén muy bien, muchas gracias. Nos vemos. Lo hubiese partido por ahí, otra cosa. A ver. Muchas gracias. Qué bueno. Muy jugosa.